El Imperio Creyano llevaba 300 años librando guerras por toda la galaxia, y las había ganado todas sin excepción. Sus naves de guerra eran enormes y poderosas, y sus guerreros habían sido entrenados desde su nacimiento para conquistar y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. 17 civilizaciones alienígenas diferentes habían caído ante la maquinaria militar creyana, y ahora tenían la mira puesta en su 18ª víctima. La coalición Binari era un grupo pacífico de 6 especies diferentes que habían convivido en armonía durante más de 1000 años, y nunca habían construido una verdadera fuerza militar porque nunca la habían necesitado. Ahora, los creyanos vieron esto como una debilidad, y atacaron sin previo aviso ni piedad. Durante 6 largos meses, los Binari habían luchado desesperadamente para defender sus mundos, pero estaban perdiendo estrepitosamente, y todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que su civilización fuera completamente destruida. El gobierno de Benari había enviado mensajes a todos los rincones del espacio conocido, pidiendo ayuda y ofreciendo todo lo que pudieran a cambio de asistencia militar. La mayoría de las especies ignoraron los mensajes porque nadie quería luchar contra el Imperio Creyano y arriesgarse a convertirse en su próximo objetivo. Unas pocas especies enviaron respuestas educadas explicando por qué no podían involucrarse en el conflicto. Solo una especie respondió con una oferta de ayuda, y esa especie era la humanidad. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la nave de guerra humana Valiant y observaba las pantallas tácticas que mostraban la enorme flota creyana reuniéndose cerca del mundo natal de los Bahari. Tenía 42 años y había pasado la mitad de su vida en la Armada Espacial Humana, y nunca antes había visto algo así. La fuerza creyana estaba compuesta por más de 1000 naves de guerra, desde pequeñas patrullas hasta enormes dreadnoughts capaces de destruir ciudades enteras con una sola descarga de armas. También contaban con 3 enormes fortalezas orbitales situadas alrededor del planeta natal de Benari, armadas con suficiente potencia de fuego para destrozar la superficie de un planeta si así lo deseaban. La comandante Lisa Park, de pie junto a Morrison, observaba las mismas pantallas con una expresión serena que ocultaba la preocupación que sentía en su interior. Había revisado todos los informes de inteligencia sobre las capacidades militares creyanas y sabía que, según todos los cálculos lógicos, la humanidad no debería estar allí. La flota humana era superada en número 5-1, y los creyanos contaban con mejores armas, escudos más potentes y motores más rápidos que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Todas las simulaciones por computadora que habían realizado mostraban el mismo resultado, una derrota total de la humanidad en la primera hora de combate. Pero el almirante Gregory Hayes les había ordenado que vinieran de todos modos, y así lo hicieron. Hayes era el comandante de la tercera flota expedicionaria de la humanidad y era conocido en toda la armada humana como un hombre que entendía la guerra mejor que casi cualquier otra persona viva. Había estudiado historia militar y había leído sobre todos los grandes conflictos que la humanidad había librado desde la antigüedad hasta la actualidad. Hayes sabía que las guerras no siempre las ganaba el bando con las armas más potentes o la mayor cantidad de naves, y que a veces la clave de la victoria residía en comprender al enemigo mejor que a sí mismo. Había pasado 6 meses preparándose para este momento, y ahora todo dependía del éxito de su plan. La flota humana abandonó el sistema de la CIA, que viajaba más rápido que la luz, e inmediatamente todos los sensores y dispositivos de escaneo de la zona detectaron su llegada. 200 naves de guerra humanas aparecieron en formación y se posicionaron con precisión militar. Las naves eran más pequeñas que las naves creyanas y parecían casi primitivas comparadas con los elegantes diseños alienígenas. Las naves de guerra humanas se construían pensando en la función más que en la belleza, y estaban repletas de armas, blindaje y sistemas de comunicación. La flota creyana detectó la llegada humana en segundos, y su respuesta fue inmediata. Las alarmas sonaron en todas las naves creyanas, los sistemas de armas se activaron y las computadoras de puntería comenzaron a calcular las soluciones de disparo. Los comandantes creyanos no estaban preocupados porque habían librado muchas batallas antes, y siempre habían ganado gracias a una potencia de fuego superior y tácticas agresivas. En la superficie de Celus Prime, los defensores de Benari también detectaron la llegada de la flota humana, y por un breve instante, hubo esperanza. El embajador Trex era el oficial de mayor rango de Benari, que coordinaba los esfuerzos de defensa, e inmediatamente envió un mensaje a las naves humanas, agradeciéndole su ayuda. Pero al observar las pantallas tácticas que mostraban la diferencia de tamaño entre las dos flotas, su esperanza comenzó a desvanecerse. Trex no era un oficial militar, pero incluso él podía ver que los humanos estaban ampliamente superados en número y armamento. Comprendió con pesar que los humanos habían venido aquí para morir junto al pueblo Bahari, y aunque apreciaba su valentía, eso no cambiaría el resultado final. Los creyanos destruirían a los humanos. Flota, y entonces, terminarían de destruir la civilización Bahari, y nada podría evitarlo. Pero el embajador Trex desconocía los planes del almirante Hayes,
y los creyanos tampoco. En el puente del Valiant, el capitán Morrison recibió un mensaje del mando de flota y lo leyó atentamente antes de entregárselo al comandante Park. El mensaje contenía una sola palabra: ejecutar. Morrison respiró hondo y se giró hacia su oficial de comunicaciones, una joven llamada Sophie Graham. Asintió con la cabeza y ella activó los sistemas que iniciarían la primera fase del plan del almirante. El teniente comandante Paul Dixon estaba sentado en la estación de inteligencia y sus dedos se movían por los controles mientras se preparaba para lanzar el primer ataque. Pero este ataque no implicaría misiles, rayos de energía ni proyectiles cinéticos. Este ataque sería algo que los creyanos nunca habían experimentado antes, y lo cambiaría todo. Dixon presionó el último botón, y en todo el sistema Celis, algo extraño comenzó a suceder. Todas las naves creyanas recibieron repentinamente una transmisión masiva de datos que colapsó sus sistemas de comunicación. La transmisión era tan grande y detallada que las computadoras creyanas tardaron varios segundos en procesar lo que recibían. En el puente de la nave insignia creyana, un guerrero llamado Comandante Supremo Vectus observaba sus pantallas confundido mientras la información comenzaba a inundarlas. Sus oficiales de comunicaciones gritaban informes e intentaban comprender lo que estaba sucediendo, y la confusión se extendió por toda la flota creyana como un virus. El capitán Morrison observó sus propias pantallas y vio que la formación creyana comenzaba a tambalearse a medida que las naves reducían la velocidad y dejaban de responder a las órdenes de sus comandantes de flota. El plan estaba funcionando. La transmisión de datos que inundó todos los sistemas informáticos creyanos no era un arma en el sentido tradicional, pero era devastadora de una forma que ningún misil o rayo de energía jamás podría ser. La información contenía informes de inteligencia detallados sobre cada operación militar creyana ocurrida en los últimos 50 años, y el nivel de detalle era absolutamente asombroso. Los servicios de inteligencia humana habían pasado meses recopilando esta información mediante una combinación de reconocimiento espacial profundo, vigilancia electrónica y un análisis minucioso de las bases de datos creyanas capturadas. La transmisión incluía los nombres, rangos e historiales personales de cada oficial creyano por encima del rango de líder de escuadrón, y enumeraba sus asignaciones actuales y pasadas, e incluso información sobre sus familias y domicilios. Contenía especificaciones técnicas detalladas para cada clase de nave de guerra creyana, incluyendo sus capacidades de armamento, frecuencias de escudo y la ubicación exacta de sus sistemas vulnerables. Enumeraba las coordenadas de cada base militar, depósito de suministros y astillero creyanos en un radio de 100 años luz de su posición actual. El comandante supremo Vectus sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de lo que estaba viendo en sus pantallas de mando. Los humanos lo sabían todo sobre el ejército creyano y transmitían ese conocimiento para demostrarlo. Vectus había comandado flotas durante más de 60 años, había luchado en docenas de batallas y conquistado muchos mundos. Pero nunca antes había experimentado algo así. Las implicaciones eran aterradoras, porque si los humanos sabían tanto sobre las operaciones creyanas, podrían predecir cada movimiento, contrarrestar cada estrategia y explotar cada debilidad. Sus oficiales de comunicaciones informaron que todas las naves de la flota habían recibido la misma transmisión, y los comandantes de toda la flota exigían saber qué estaba sucediendo y qué debían hacer. Vectus no tenía respuestas que darles, pues estaba tan conmocionado como los demás. En el puente del valiente comandante, Lisa Park monitoreaba los canales de comunicación creyanos e informó al capitán Morrison de lo que escuchaba. La flota creyana estaba sumida en el caos y sus comandantes discutían sobre si la información era real o una especie de truco. Algunos oficiales querían atacar de inmediato, mientras que otros querían retirarse y reagruparse, y otros exigían saber cómo los humanos habían obtenido información tan detallada. Morrison se permitió una pequeña sonrisa porque la primera fase del plan había funcionado exactamente como el almirante Hayes había predicho. Los creyanos estaban confundidos y desequilibrados, y eso los hacía vulnerables a la siguiente fase del ataque. El teniente comandante Paul Dixon activó la segunda transmisión, y esta era diferente de la primera. En lugar de datos de inteligencia sin procesar, esta transmisión contenía imágenes y grabaciones de video cuidadosamente seleccionadas de la historia de la humanidad. Las imágenes mostraban guerras que la humanidad había librado durante miles de años, comenzando con antiguas batallas libradas con espadas y lanzas, y progresando a través de las eras hasta conflictos que involucraban explosivos, aviones y tanques, y finalmente hasta las terribles armas capaces de dividir átomos y liberar suficiente energía para destruir ciudades enteras. La transmisión mostraba imágenes de la Primera Guerra Mundial con sus trincheras, gases venenosos y ametralladoras. Mostraba la Segunda Guerra Mundial con sus ejércitos masivos, campañas de bombardeo estratégico y las armas nucleares que pusieron fin al conflicto en el Pacífico. Mostraba conflictos menores de épocas más recientes,
donde la humanidad había desarrollado tácticas para la guerra urbana, la contrainsurgencia y las operaciones psicológicas. La doctora Ellen Wright diseñó esta parte de la transmisión tras 2 años estudiando la cultura y la psicología creyanas, y eligió cada imagen y cada fragmento de metraje para lograr el máximo impacto psicológico. Los creyanos se enorgullecían de ser una cultura guerrera que valoraba el honor, el coraje y el combate justo entre fuerzas opuestas. Luchaban sus guerras según estrictas reglas y tradiciones establecidas durante siglos. Creían que la guerra era una prueba de fuerza y habilidad entre oponentes honorables. Lo que el Dr. Wright les mostró fue algo completamente diferente. Las imágenes de la historia humana mostraban una especie que había industrializado la guerra y la había convertido en una ciencia. Mostraban a humanos usando tácticas que priorizaban la victoria sobre el honor y la supervivencia sobre la tradición. Mostraban a humanos desarrollando armas diseñadas específicamente para quebrar la moral de las fuerzas enemigas y destruir su voluntad de lucha. Mostraban a humanos estudiando a sus enemigos, encontrando sus debilidades y explotándolas sin piedad ni vacilación. El comandante supremo Vectus observó las imágenes en su pantalla de mando y sintió algo que rara vez había experimentado en su larga carrera militar: el miedo. El Imperio Creyano había luchado contra muchas especies a lo largo de los siglos, pero nunca se habían encontrado con algo así. Todos los oponentes a los que se habían enfrentado habían luchado según patrones y estrategias reconocibles. Algunos habían sido fuertes y otros débiles, pero todos habían sido predecibles. Los humanos les estaban demostrando a los creyanos que no eran predecibles en absoluto. Las imágenes dejaban claro que la humanidad había estado librando guerras durante toda su existencia y que se habían vuelto muy hábiles en ellas. Las imágenes mostraban que los humanos entendían la guerra no solo como una prueba de fuerza, sino como una compleja interacción de psicología, estrategia, táctica y logística. Los creyanos habían tratado la guerra como un arte, pero los humanos la habían convertido en una ciencia brutal. La comandante Lisa Park continuó monitoreando las comunicaciones creyanas e informó que el pánico se extendía por su flota. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias, y las naves se desviaban de la formación sin autorización. Varios capitanes creyanos exigían saber por qué los habían enviado a luchar contra un enemigo sobre el que no habían recibido información precisa. La disciplina cuidadosamente mantenida del ejército creyano comenzaba a resquebrajarse bajo la presión psicológica. El capitán Morrison recibió órdenes actualizadas del almirante Hayes y las transmitió a sus oficiales superiores. La fase 3 estaba a punto de comenzar, y esta fase iría más allá de la guerra psicológica hacia una demostración física de las capacidades humanas. Morrison sintió que la tensión en el puente aumentaba a medida que todos se preparaban para lo que venía a continuación. Tenía plena confianza en su tripulación y en el plan del almirante, pero también sabía que estaban a punto de correr un riesgo significativo. Si esta siguiente fase fallaba, los creyanos podrían recuperar la compostura y lanzar un ataque total, y la flota humana sería destruida. La teniente Sophie Graham abrió un canal de comunicación con el resto de la flota y transmitió la orden de comenzar la fase 3. En toda la flota humana, las tripulaciones se dirigieron a sus puestos de combate y prepararon sus naves para la demostración que convencería a los creyanos de retirarse o los obligaría a lanzar un asalto total. Morrison observó su despliegue táctico y esperó el momento que determinaría si el almirante Hayes era un genio o si había llevado a 200 naves y sus tripulaciones a la muerte en un sistema estelar lejano, lejos de casa. El ingeniero jefe Ryan Foster se sentó en su puesto a bordo del destructor humano Ironclad y realizó la comprobación final de sistemas una vez más. Su nave había sido elegida para la demostración porque contaba con el sistema de maniobras más avanzado de toda la flota y porque el propio Foster era considerado el mejor ingeniero de la Armada humana a la hora de llevar los sistemas de las naves más allá de sus límites teóricos. El Ironclad no era una nave grande comparada con los enormes dreadnoughts creyanos, pero era rápido, ágil y estaba muy bien diseñado para su propósito. Foster recibió la señal del Valiant de que la fase 3 estaba comenzando y respiró hondo antes de activar la secuencia que había programado en la computadora de navegación de la nave. El acorazado rompió repentinamente la formación y aceleró hacia una de las 3 enormes fortalezas orbitales creyanas que flotaban en el espacio sobre el planeta natal de Venari. Todos los sensores y sistemas de armas de la flota creyana se fijaron de inmediato en la pequeña nave humana, y las computadoras de puntería calcularon las soluciones de disparo. El comandante supremo Vectus observaba desde su nave de mando, preguntándose qué estarían haciendo los humanos. Parecía un ataque suicida, y Vectus no entendía por qué los humanos sacrificarían una nave sin ningún propósito aparente. Ordenó a sus oficiales de armas que detuvieran el fuego porque quería ver qué pasaba y porque sentía curiosidad por lo que los humanos habían planeado. El acorazado continuó su aproximación hacia la fortaleza y, desde el puente, el capitán Morrison observó los datos de telemetría que llegaban al Valiant.
El destructor aceleraba más rápido de lo que cualquier nave creyana podía igualar, y las fuerzas G en su interior habría matado a cualquier guerrero creyano en cuestión de segundos. Pero los humanos habían evolucionado en un planeta con mayor gravedad que la mayoría de las especies de la galaxia, y sus cuerpos podían soportar fuerzas que licuarían los órganos internos de otros seres. La tripulación humana del acorazado llevaba trajes especiales que les ayudaban a soportar una aceleración aún mayor, y habían entrenado durante meses para prepararse para este momento. El ingeniero jefe Foster supervisaba los sistemas de su nave e hizo pequeños ajustes para que todo funcionara a la perfección a medida que la tensión en el casco y los motores aumentaba más allá de los parámetros operativos normales. La fortaleza creyana abrió fuego cuando el acorazado estuvo a su alcance y los rayos de plasma atravesaron el espacio hacia la pequeña nave humana. Foster ejecutó la primera maniobra, y el destructor giró lateralmente de una manera que pareció desafiar las leyes de la física. Los amortiguadores inerciales compensaron las fuerzas que habrían destrozado cualquier otra nave, y la nave se deslizó a través del fuego enemigo, como agua fluyendo entre las rocas en un arroyo. Los artilleros creyanos ajustaron su puntería y dispararon de nuevo, pero el acorazado ya se movía en otra dirección. Foster había programado un patrón de vuelo que usaba variaciones aleatorias para hacer casi imposible apuntar, y la nave humana se movía entre el fuego defensivo como si estuviera interpretando un ballet cuidadosamente coreografiado. El comandante supremo Vectus se inclinó hacia adelante en su silla de mando y observó sus pantallas con incredulidad. Ninguna nave debería poder moverse así, y ninguna tripulación debería sobrevivir a las fuerzas involucradas en tales maniobras. Sus oficiales tácticos gritaban informes sobre la imposible aceleración y velocidad de giro de la nave humana. Las computadoras calcularon que la tripulación debería estar muerta por las fuerzas G, pero de alguna manera seguían volando y esquivando cada disparo. Vectus sintió que su confianza comenzaba a desmoronarse al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el combate espacial estaba siendo demostrado erróneamente. Ante sus ojos, el acorazado completó su aproximación. Corrió y se posicionó directamente contra el casco de la fortaleza orbital. Durante 3 segundos, el pequeño destructor permaneció suspendido en el aire, tan cerca que su tripulación podría haber extendido la mano y tocado la fortaleza si hubiera querido. Todas las armas de la enorme estación apuntaban hacia afuera y no podían apuntar a un objetivo que se encontraba pegado al casco de la estación. El ingeniero jefe Foster sonrió dentro de su traje presurizado porque acababa de demostrar lo que el almirante Hayes había teorizado. La doctrina defensiva creyana se basaba en mantener a los enemigos a una distancia donde se pudiera utilizar su superior potencia de fuego, pero no tenían una defensa efectiva contra un oponente que pudiera acercarse a quemarropa. El acorazado podría haber colocado explosivos en el casco, desplegado grupos de abordaje o hecho cualquier otra cosa que hubiera inutilizado o capturado la fortaleza. En cambio, Foster encendió los propulsores de maniobra y se alejó de la estación tan rápido como se había acercado. La demostración estaba completa y el mensaje se había transmitido. En toda la flota creyana, los oficiales observaban lo que acababa de suceder e intentaban procesar las implicaciones. Una sola y pequeña nave humana había penetrado las defensas de su fortaleza más poderosa sin recibir un solo impacto. Los escudos y armas de la fortaleza habían sido completamente inútiles contra un oponente que podía moverse de maneras que no deberían haber sido posibles. Si una nave humana podía hacer eso, ¿qué podrían hacer 200 de ellas trabajando juntas? La comandante Lisa Park monitoreó los canales de comunicación creyanos y percibió el pánico en las voces de sus oficiales. La doctrina militar creyana se basaba en la suposición de que su tecnología y potencia de fuego superiores siempre triunfarían. Pero los humanos acababan de demostrar que esa suposición era errónea. El capitán Morrison recibió un mensaje del acorazado confirmando que la nave, el comandante y la tripulación estaban ilesos y ya estaban regresando a la formación. Se permitió sentir un momento de orgullo por lo que el ingeniero jefe Foster y su tripulación habían logrado. Pero no había tiempo para celebrar, porque el almirante Hayes ya había ordenado el inicio de la siguiente fase de la operación. La fase 4 sería aún más inquietante para los creyanos que lo que ya habían presenciado. Morrison se preguntó cuánta presión psicológica más podría soportar la flota enemiga antes de que algo fallara. El teniente comandante Paul Dixon activó los sistemas para la fase 4. Y en toda la flota humana, todas las naves activaron sus capacidades de guerra electrónica a plena potencia. Los humanos habían desarrollado tecnología de sigilo que podía ocultar sus naves de la mayoría de los sistemas de sensores, creando lecturas falsas y absorbiendo o desviando los rayos de escaneo. La tecnología no era perfecta y no podía engañar a los sensores a corta distancia, pero desde las distancias involucradas en el combate de flotas, era extremadamente efectiva. Dixon introdujo la secuencia de comandos, y de repente, todas las naves humanas desaparecieron de los sensores creyanos.
200 naves de guerra simplemente desaparecieron de las pantallas tácticas como si nunca hubieran existido. El comandante supremo Vectus saltó de su puesto de mando y gritó a los operadores de sus sensores que encontraran a la flota humana. Sus oficiales trabajaban frenéticamente en sus consolas, pero sus pantallas solo mostraban el espacio vacío donde las naves humanas habían estado momentos antes. Durante 10 segundos, la flota creyana contempló las pantallas tácticas vacías e intentó comprender qué había sucedido. Los oficiales propusieron teorías contradictorias sobre la tecnología de camuflaje humano, y algunos sugirieron que la flota humana se había retirado a velocidades superiores a la de la luz. Vectus sabía que ninguna explicación tenía sentido, ya que no había habido tiempo suficiente para que los humanos saltaran a velocidad ultrarrápida, FTL, y se suponía que la tecnología de camuflaje capaz de ocultar a una flota entera era imposible. Entonces, las naves humanas reaparecieron en los sensores y todos los oficiales creyanos sintieron un gran desánimo. La flota humana no se había retirado ni se había mantenido en la misma posición. Cada nave se había movido a una ubicación completamente diferente y la nueva formación rodeaba la flota creyana por 3 lados. En 10 segundos, los humanos habían demostrado que podían desaparecer y reaparecer donde quisieran, lo que significaba que las tácticas tradicionales de la flota eran completamente inútiles contra ellos. El comandante supremo Vectus, solo en sus aposentos privados a bordo de la nave insignia creyana, intentaba dar sentido a todo lo sucedido en la última hora. Había pasado 80 años en el servicio militar y había ascendido de rango siendo más inteligente y agresivo que sus rivales. Había comandado flotas en 17 campañas importantes y había ganado todas las batallas gracias a una combinación de potencia de fuego superior y brillantez táctica. Pero nada en su larga carrera lo había preparado para lo que enfrentaba ahora. Los humanos no habían disparado ni un solo tiro. Sin embargo, habían logrado lo que debería haber sido imposible. Habían destruido por completo la base psicológica sobre la que se construía la doctrina militar creyana. Su oficial de inteligencia entró en la habitación y le entregó un bloc de datos con el análisis que Vectus había solicitado. El joven oficial creyano llamado Sarin había pasado los últimos 30 minutos repasando todo lo que sabían sobre el ejército humano y comparándolo con lo que acababan de presenciar. El informe de Sarin confirmó los peores temores de Vectus. Los datos de inteligencia que los humanos habían transmitido sobre las operaciones creyanas eran completamente precisos hasta el más mínimo detalle. Era imposible que los humanos hubieran obtenido esa información mediante espionaje normal, lo que significaba que poseían capacidades que el Imperio creyano ni siquiera sabía que existían. El informe también analizó las imágenes históricas que los humanos habían transmitido y concluyó que la humanidad había estado en guerra continua durante al menos 10.000 años. Cada generación de humanos había librado guerras y desarrollado sus capacidades militares a un nivel que ninguna otra especie conocida había alcanzado. Sarin señaló algo que Vectus ya había empezado a comprender por sí solo. La tradición militar creyana enfatizaba el honor, el coraje y la confrontación directa entre fuerzas opuestas. A los guerreros se les enseñaba a enfrentarse abiertamente a sus enemigos y a ganar mediante una fuerza y habilidad superiores. Los humanos habían tomado toda esa tradición y la habían convertido en una debilidad. Habían estudiado la cultura, la psicología y la doctrina militar creyanas, y habían elaborado una estrategia específicamente diseñada para explotar cada vulnerabilidad. Los humanos no estaban librando el tipo de guerra que los creyanos entendían, y eso significaba que toda su experiencia militar era inútil en esta situación. En el puente del Capitán Valiant, Morrison revisó los últimos informes de la sección de inteligencia. La comandante Lisa Park había estado monitoreando las comunicaciones creyanas durante toda la operación, y su análisis mostró que el enemigo. La flota estaba al borde del colapso psicológico. Varios comandantes de nave discutían con sus superiores sobre si continuar la operación. Otros exigían saber por qué los habían enviado a luchar contra un enemigo sobre el que habían recibido información tan incompleta e inexacta. La disciplina, cuidadosamente mantenida, que mantenía unida a la flota creyana se resquebrajaba bajo la presión, y Morrison sabía que no haría falta mucho más para romperla por completo. El almirante Hayes envió nuevas órdenes a la flota, y Morrison las leyó atentamente antes de implementarlas. El almirante quería mantener la presión psicológica, y al mismo tiempo, dar a los creyanos un camino despejado para retirarse sin perder demasiado honor. El objetivo no era humillar al enemigo, sino convencerlo de que continuar la lucha sería inútil y costoso. Morrison comprendió la sabiduría de este enfoque, ya que un enemigo atrapado y desesperado podría decidir luchar hasta la muerte y eso obligaría a los humanos a entrar en combate. A pesar de todas sus demostraciones y su guerra psicológica, la flota humana seguía siendo ampliamente superada en número y sufriría terribles bajas en una batalla real.
La teniente Sophie Graham abrió un canal de comunicación con la nave insignia creyana y transmitió un mensaje en perfecto dialecto militar creyano. El mensaje era simple y directo. Los humanos exigían que todas las fuerzas creyanas se retiraran del espacio Binari inmediatamente. Si los creyanos cumplían, no habría más conflictos y ambos bandos podrían evitar un derramamiento de sangre innecesario. Si los creyanos se negaban, los humanos demostrarían lo que sus sistemas de armas podían hacer realmente, y la flota creyana sería destruida. El mensaje incluía datos detallados de objetivos que mostraban que las naves humanas tenían sus armas fijadas en todas las naves creyanas principales, incluida la nave insignia donde el comandante supremo Vectus comandaba la flota. Vectus recibió el mensaje y sintió el peso de decisiones imposibles oprimiéndolo. Si ordenaba a su flota atacar, estaría enviando a sus guerreros a una batalla que no podrían ganar. Los humanos ya habían demostrado ser más rápidos y maniobrables que las naves creyanas. Habían demostrado capacidades de guerra electrónica que podían ocultar toda su flota y tecnología de sigilo que hacía casi imposible localizar objetivos. Habían demostrado que lo sabían todo sobre las tácticas, estrategias y vulnerabilidades creyanas. Y lo más importante, habían demostrado que entendían la guerra de una manera que los creyanos desconocían. Si Vectus ordenaba un ataque, su flota sería destruida y él sería responsable de la muerte de miles de guerreros. Pero si ordenaba la retirada, estaría admitiendo la derrota sin siquiera luchar, lo que destruiría su reputación y posiblemente pondría fin a su carrera. El ejército creyano no perdonaba a los comandantes cobardes o que se retiraban de fuerzas inferiores. Vectus sería recordado como el comandante que perdió una campaña entera sin disparar un solo tiro. De pie en el puente de su nave insignia, miró los rostros de sus oficiales y vio el miedo y la incertidumbre en sus ojos. Estos eran guerreros orgullosos que habían ganado muchas batallas, pero también eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando se enfrentaban a un enemigo al que no podían derrotar. 3 cruceros pesados rompieron repentinamente la formación y comenzaron a alejarse de la zona de combate. Sus comandantes habían tomado la decisión individual de retirarse en lugar de esperar órdenes del mando de la flota. Vectus observó en su pantalla táctica cómo las 3 naves aceleraban hacia el límite del sistema y se preparaban para saltar a velocidad superlumínica. Sabía que debía ordenarles que volvieran a la formación, pero no se atrevía a dar esa orden. Los comandantes de los cruceros habían reconocido algo que Vectus apenas comenzaba a aceptar. La batalla ya estaba perdida, y quedarse allí solo resultaría en la destrucción de toda la flota. La comandante Lisa Park informó que las naves crelianas rompieron la formación y el capitán Morrison asintió lentamente. Este era el momento crítico que el almirante Hayes había predicho. Una vez que una fuerza militar comenzaba a dudar de la victoria, el colapso físico se producía rápidamente. El miedo y la incertidumbre se extendían por una flota más rápido que cualquier enfermedad. Y una vez que suficientes naves comenzaran a retirarse, el resto la seguiría. Morrison ya lo había visto antes en la historia de la humanidad. Cuando ejércitos y flotas se desintegraban, no porque fueran derrotados en batalla, sino porque perdían la voluntad de luchar, más naves creyanas comenzaron a abandonar sus posiciones en la formación de batalla. Al principio, eran individuos que tomaban sus propias decisiones. Pero luego, escuadrones enteros comenzaron a retirarse juntos. El comandante supremo Vectus finalmente aceptó la realidad de la situación y dio la orden de retirada general. Sus oficiales de comunicaciones transmitieron la orden de retirada a toda la flota y en cuestión de minutos, la enorme armada creyana se estaba desintegrando. Naves que habían. Los aviones posicionados para operaciones ofensivas dieron la vuelta y se dirigieron hacia el límite del sistema. Las 3 fortalezas orbitales iniciaron los procedimientos de apagado de emergencia y se prepararon para ser abandonadas por sus tripulaciones. En la superficie de Sealus Prime, el embajador Trex observaba sus despliegues tácticos con creciente asombro mientras la flota creyana, que llevaba 6 meses bombardeando su mundo, comenzaba repentinamente a retirarse. Había presenciado todo el enfrentamiento entre humanos y creyanos. Y aún no podía creer lo que veía. La flota humana había obtenido una victoria completa sin disparar un solo arma. Y un enemigo que parecía invencible hacía apenas unas horas, ahora huía del sistema en desorden y confusión. La retirada creyana se convirtió en una huida completa durante las siguientes 6 horas, mientras las naves huían del sistema Celis en pequeños grupos sin ninguna coordinación ni organización. El comandante supremo Vectus mantuvo el control suficiente para asegurar que la retirada no se convirtiera en un desastre total, pero su autoridad se vio gravemente dañada por la decisión de retirarse sin luchar. Varios de sus comandantes subordinados cuestionaron abiertamente sus órdenes, y algunos se negaron a reconocer sus comunicaciones. El orgulloso ejército creyano, que había conquistado 17 civilizaciones,
se estaba desmoronando porque se habían topado con un enemigo que no podían comprender ni derrotar. El capitán Jake Morrison lideró un grupo de abordaje hasta la fortaleza orbital más cercana y aceptó la rendición del comandante de la guarnición creyana. La fortaleza era una estructura enorme con capacidad para 5.000 guerreros y armas suficientes para destruir la superficie de un planeta, pero los creyanos la habían abandonado sin resistencia. Morrison recorrió los pasillos vacíos con su equipo de seguridad y se maravilló de la rapidez con la que todo había cambiado. Apenas unas horas antes, esta fortaleza había estado bombardeando ciudades de Bainei, y ahora estaba vacía, silenciosa y derrotada. El comandante creyano que se rindió explicó que sus guerreros se habían negado a luchar una vez que descubrieron de lo que eran capaces los humanos. El impacto psicológico de las demostraciones había sido tan severo que los creyanos habían perdido toda la voluntad de resistir. La valiente comandante Lisa Park compiló los informes finales de bajas y las evaluaciones de daños para el almirante Hayes. Las cifras eran casi increíbles. 0 bajas humanas, 0 disparos con armas humanas, 0 daños a ninguna nave humana. La victoria militar más completa en la historia galáctica registrada se había logrado mediante inteligencia, psicología y una planificación cuidadosa, en lugar de potencia de fuego y destrucción. Park había estudiado historia militar en la Academia Naval y sabía que esta operación sería analizada y debatida durante generaciones. Los futuros estrategas estudiarían cómo el almirante Hayes había ganado una batalla contra una fuerza superior sin entrar en combate real. El teniente comandante Paul Dixon apagó los sistemas de guerra electrónica y comenzó a recopilar todos los datos de la operación. Su equipo de inteligencia había tenido un desempeño brillante durante toda la misión, y su trabajo había sido esencial para la victoria. Dixon sabía que otras especies querrían saber cómo la humanidad había recopilado información tan detallada sobre el ejército creyano, y sospechaba que muchas intentarían replicar el enfoque humano. Pero la recopilación de información fue solo una parte del éxito de la operación. La verdadera clave había sido comprender la psicología y la cultura del enemigo lo suficiente como para elaborar una estrategia que doblegara su voluntad de lucha. El almirante Gregory Hayes se dirigió a toda la flota mediante un mensaje grabado que se transmitió a todas las naves humanas. Los felicitó por su victoria y les recordó que habían demostrado algo importante sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. La mayor arma que poseían los humanos no era su tecnología ni su capacidad para la violencia, sino su capacidad de aprender, adaptarse y comprender a sus oponentes mejor que ellos mismos. Hayes explicó que todas las especies de la galaxia tenían ciertas suposiciones sobre cómo se libraban las guerras y qué tácticas eran aceptables. Los humanos habían tenido éxito porque estaban dispuestos a cuestionar esas suposiciones y desarrollar nuevos enfoques que otras especies nunca habían considerado. En la superficie de Celis Prime, los pueblos Binari celebraron su inesperada salvación con festivales y ceremonias que duraron días. El embajador Trex envió mensajes formales de gratitud al almirante Hayes y solicitó una reunión para discutir la futura relación entre la humanidad y la coalición Binari. Trex explicó que su pueblo quería establecer una alianza permanente con la humanidad y ofreció compartir la tecnología y los recursos Binari a cambio de protección humana. Otras especies que habían estado observando los eventos en Celis Prime también comenzaron a enviar mensajes diplomáticos al gobierno humano. Todos querían comprender cómo esta joven especie de un sistema estelar distante había logró algo que parecía imposible. La doctora Ellen Wright recibió solicitudes de docenas de universidades y militares de toda la galaxia pidiéndole que explicara las estrategias de guerra psicológica que habían sido tan efectivas contra los creyanos. Pasó semanas redactando informes y dando presentaciones sobre cómo había analizado la cultura creyana e identificado las vulnerabilidades clave que podían explotarse. Wright enfatizó que el enfoque no funcionaría contra todas las especies, ya que cada civilización tenía su propia psicología y valores únicos. Lo que había funcionado contra los creyanos podría fallar por completo contra un enemigo diferente. La clave era estudiar cuidadosamente a cada oponente y desarrollar estrategias adaptadas específicamente a sus debilidades. El Imperio Creyano se retiró de docenas de sistemas estelares en los meses posteriores a su derrota en Celis Prime. Su doctrina militar quedó destrozada y su reputación de invencibilidad destruida. Los militares creyanos comenzaron a investigar qué había salido mal y cómo podrían prevenir derrotas similares en el futuro. Algunos oficiales creyanos culparon al comandante supremo Vectus por su decisión de retirarse. Pero otros reconocieron que había tomado la única decisión sensata dadas las circunstancias. Los humanos habían demostrado capacidades que volvían obsoletas las tácticas tradicionales creyanas, y luchar solo habría resultado en la muerte inútil de miles de guerreros. El capitán Jake Morrison se encontraba en sus aposentos a bordo del Valiant y miraba las estrellas por la ventana.
La tercera flota expedicionaria se preparaba para regresar al espacio humano tras pasar 3 semanas ayudando a los Vineri a reparar los daños causados por meses de bombardeo creyano. Morrison había recibido un ascenso y alojamiento por su papel en la operación, pero se sentía extrañamente insatisfecho. La victoria se había logrado mediante una planificación inteligente y manipulación psicológica en lugar de un combate honesto, y una parte de él se preguntaba si eso era realmente algo de lo que enorgullecerse. Pensó en los guerreros creyanos que habían huido sin luchar y se preguntó qué estarían sintiendo ahora. Habían sido derrotados no por una fuerza superior, sino por una comprensión superior, y Morrison no estaba seguro de si eso hacía que la derrota fuera más o menos honorable. La comandante Lisa Park encontró a Morrison en sus aposentos y se sentó a su lado. Comprendió lo que pensaba, pues ella misma había estado pensando lo mismo. Park señaló que la guerra no era un juego con reglas de juego limpio y honor. La guerra se trataba de sobrevivir y proteger a quienes dependían de ti para su seguridad. Los Venaris se enfrentaban a la extinción y la humanidad los había salvado utilizando todas sus ventajas. Si eso significaba usar la guerra psicológica en lugar de las armas, que así fuera. El objetivo era ganar y traer a todos a casa con vida, y lo habían logrado a la perfección. El ingeniero jefe Ryan Foster recibió órdenes de presentarse en el cuartel general naval para una nueva misión. La demostración del Ironclad había atraído la atención de los más altos mandos militares, y querían que Foster ayudara a desarrollar nuevos sistemas de maniobra para toda la flota. Foster estaba entusiasmado con la oportunidad, pero también triste por dejar el Ironclad y a su tripulación. Habían logrado algo extraordinario juntos, y él siempre recordaría el momento en que sortearon el fuego enemigo y demostraron que las naves humanas podían hacer cosas que otras especies creían imposibles. La teniente Sophie Graham fue ascendida a directora de comunicaciones de toda la flota expedicionaria en reconocimiento a su impecable ejecución de los requisitos de comunicación de la misión. Ella fue quien transmitió el ultimátum final a los creyanos, y su perfecto uso de su dialecto militar aumentó la presión psicológica. Graham solo tenía 28 años y nunca esperó ascender tan rápido en la jerarquía. Pero el almirante Hayes notó su talento y decidió otorgarle mayores responsabilidades. El gobierno humano recibió solicitudes diplomáticas de más de 50 especies diferentes que deseaban establecer relaciones formales con la humanidad. Muchas de estas especies habían ignorado previamente los intentos humanos de contacto porque los consideraban recién llegados primitivos que tenían poco que ofrecer a la comunidad galáctica. Ahora todos querían ser amigos de la especie que había derrotado al Imperio Creyano sin disparar un tiro. Los diplomáticos humanos se vieron muy solicitados y el gobierno tuvo que expandir rápidamente su cuerpo diplomático para gestionar todas las nuevas relaciones. El almirante Gregory Hayes se retiró del servicio activo 6 meses después de la batalla de Calus Prime. Había logrado lo que se había propuesto demostrar y ahora quería dedicar sus años restantes a la docencia en la Academia Naval. Hayes creía que las lecciones aprendidas en Salis Prime debían transmitirse a la siguiente generación de oficiales militares humanos. La clave para futuras victorias sería mantener la ventaja de la humanidad en la recopilación de inteligencia y las operaciones psicológicas, mientras continuaban desarrollando nuevas tecnologías y tácticas. Hayes advirtió que otras especies estudiarían lo que la humanidad había hecho y desarrollarían contramedidas. Los humanos no podían confiar en que los mismos trucos funcionaran para siempre, y necesitarían seguir innovando y adaptándose para mantenerse a la vanguardia.